El millonario regresa antes y descubre a su empleada humilde en un secreto que cambia todo. Alejandro Rivera no había dado señales de vida en años. Sus negocios volaban alto en Europa, Asia, América. Pero una tarde cualquiera, sin avisar, apareció en su antigua mansión del suburbio más exclusivo de Ciudad de México. El regreso de este magnate millonario agitó a todos. ¿Qué misterio ocultaba tras esos ojos que mezclaban rigidez con una vulnerabilidad que pocos habían visto? La mansión lo recibió con un silencio pesado, como si cada rincón respirara recuerdos que nadie quería enfrentar. Las paredes tapizadas de cuadros caros parecían susurrar. Los muebles lujosos, reflejando la luz débil del atardecer, estaban intactos, pero el aire estaba frío, tenso, cargado de algo que ni el sol poniente podía calmar. El piso de mármol brillaba bajo sus pasos silenciosos, pero Alejandro sentía un peso insoportable en el pecho, un nudo que le apretaba la garganta cada vez que recordaba lo que había dejado atrás. Su familia rota, decisiones duras, años de distancia. Lo único que parecía estar vivo en aquella gran casa era Martina. Ella, una joven discreta, humilde, siempre al margen de todo, invisible para muchos, incluso para él. La había visto 1000 veces sin realmente verla, pero ese día, en la cocina, un pequeño refugio en medio de la ostentación, la encontró con las manos temblorosas, esquivando su mirada como si llevara un secreto que podría destruirlo todo. Martina no hablaba, pero Alejandro sintió esa tensión que crece y crece, como un león agazapado listo para saltar. Unos papeles desordenados sobre la mesa, un roce sospechoso entre los números y los gastos, un suspiro apenas contenido. Todo habla de irregularidades que no pueden ser simples errores administrativos. Algo estaba podrido en la base del imperio que él había construido. La luz se colaba por la ventana y se mezclaba con la sombra que parecía crecer dentro de aquella cocina. Alejandro la miraba fijo, sin saber si levantar la voz o callar, si confiar o acusar. Esa mezcla de miedo y determinación rompía su coraza. ¿Cuánto sabía ella? ¿Cómo estaba involucrada? Cada palabra no dicha era un disparo que le arrebataba la calma. El silencio explotó en sus oídos cuando escuchó fragmentos de una conversación en el segundo piso, voces bajas, susurros que abrían heridas antiguas, secretos enterrados, traiciones que ni en sus peores pesadillas imaginó. Martina, esa figura que siempre creyó insignificante, tenía un vínculo con una verdad mucho más peligrosa y profunda de lo que Alejandro podía afrontar. Los recuerdos atormentaban su mirada. La casa parecía una trampa, hermosa, pero llena de mentiras. Martina, con su actitud esquiva, se transformaba en la clave para entender el laberinto oscuro donde vivía Alejandro. ¿Qué tan bien conocía a las personas que lo rodeaban? ¿Y qué precio pagaría por seguir esa verdad hasta el fondo? El viento movió las cortinas, la sombra se alargó en el pasillo. Alejandro sabía que estaba en una encrucijada. Proteger ese mundo dorado que le costó tanto, arriesgarlo todo para descubrir lo que Martina guardaba. La tensión, casi palpable, envolvía la mansión como un manto ominoso. La historia apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Te atreves a descubrir qué secreto cambiará todo para Alejandro? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El viento seguía meciendo las cortinas cuando de repente un sonido seco cortó el silencio. Un golpe como un eco fuerte, inesperado. Alejandro giró la cabeza de inmediato, el corazón pegándole un brinco salvaje. Fue un estruendo que venía del sótano. ¿Quién?, susurró, temblando. Martina permaneció inmóvil, los ojos fijos en un punto invisible. Su mano temblorosa apretó algo bajo la mesa.
Alejandro dio un paso, decidido pero sin perder la calma, y subió apresurado las escaleras hacia el pasillo sombrío. La oscuridad parecía triturar cada sonido, multiplicarlo. En el sótano, ausente de luz natural, solo estaba la penumbra y un olor. Frío a humedad y a cosas viejas. Pero algo más, un vapor tenue, casi irreal, que parecía flotar en el aire. De pronto, la puerta del cuarto de archivo, ese mismo donde escondían documentos y registros que nadie quería mirar, estaba abierta. Algo se movía adentro. Alejandro entró, palpando la pared con la mano, buscando el interruptor. La luz estalló y alumbró una escena que congeló su sangre. Martina estaba ahí, de pie, pálida, con las manos ensangrentadas y temblando como hoja seca. Frente a ella, tirado en el suelo, estaba don Ernesto, el mayordomo de confianza, con los ojos abiertos, vacíos y un charco oscuro que manchaba su camisa blanca. «¡No!», gritó Alejandro, con la voz quebrándose. Martina soltó un sollozo ahogado, apenas. Un hilo de sonido. Alejandro dio un paso hacia ella, pero algo en sus ojos le hizo frenar. No era solo miedo, era culpa, mucha culpa, demasiada. «¿Qué pasó?», logró decir, aunque la garganta le ardía. Ella no respondió. Solo un susurro salía de sus labios. Él sabía todo. Alejandro frunció el ceño, confundido y tembloroso. ¿Saber qué? El mayordomo siempre había sido leal, la sombra callada que lo protegía. ¿Qué secreto escondía Ernesto que Martina temía tanto? Antes de que pudiera cuestionarla más, una carpeta cayó al piso, sacudiendo todo el aire a su alrededor. Alejandro la recogió y al abrirla sintió que el mundo se desmoronaba. Fotos, contratos, correos, todo relatando una red de mentiras tejida con su dinero, su nombre y la vida de quienes creía cercanos. Pero había algo más, algo peor. Un documento hecho a mano, firmado con una caligrafía que le heló la sangre. La confesión de Martina. No como una víctima, sino como la verdadera arquitecta de toda la trama. «¿Eres tú?», susurró, incrédulo. Martina levantó la vista, y sus ojos no eran ya los de una empleada humilde. No, eran fríos, calculadores, y en ellos ardía algo que Alejandro nunca supo que existía ahí: la revancha. «No, no soy quien crees», dijo con una voz tan baja que parecía un veneno frío. «Soy la razón por la que todo se derrumba, Alejandro». Un largo silencio inundó la sala, roto solo por el eco de su propia incredulidad. Pero antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un ruido fuerte en la puerta principal. Alguien entraba sin avisar. Las sombras de otros rostros desconocidos se proyectaron en la pared, y una voz firme, implacable, cortó la tensión. «Alejandro Rivera, estás bajo arresto. La policía, en su propia mansión, por fraude, corrupción y algo mucho más grave que nadie esperaba». Martina bajó la mirada. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. «Bienvenido al verdadero juego», murmuró, «el que nadie sabía que jugábamos». Y en ese instante Alejandro entendió que no solo había perdido el control de su imperio, había perdido todo lo que creía sobre su vida, su gente, su verdad. Y lo peor, la guerra apenas comenzaba. ¿Quién era realmente Martina? ¿Y qué precio estaba dispuesto a pagar Alejandro por esa verdad devastadora que ahora lo aplastaba por completo? La voz de la policía rompió el aire como un golpe seco. Alejandro sintió que el pecho se le hundía, que la garganta le ardía, que las manos le sudaban frío. «¿Arresto?», pensó. «¿Ahora en mi propia casa? ¿Por qué?». Martina bajó la mirada, con esa sonrisa helada que cerraba cualquier esperanza. Pero antes de que alguien pudiera dar un paso más, un ruido terrible llenó todo. Un estallido seco, como una explosión diminuta. El vidrio de las ventanas estalló en 1000 pedazos, cayendo en lluvia sobre los pisos de mármol, mientras un humo denso empezó a invadir la mansión por la puerta principal. Caos, gritos, silencio roto por el eco de sirenas lejanas. Alejandro tosió, el aire le quemaba los pulmones. Se agarró el pecho, como si el dolor pudiera impedirle caer. Martina se encogió, temblando, con la mirada fija en un punto invisible, como si viera un fantasma. Alguien la jaló bruscamente hacia atrás. Era uno de los policías, pero su rostro no mostraba solo autoridad,
sino sorpresa mezclada con miedo. «Deténganla», ordenó otro oficial, y de repente la escena dio un giro que nadie esperaba. Martina gritó, un sonido quebrado, desesperado. Pero justo en ese instante, un hombre alto, con uniforme pero sin identificación clara, apareció en el umbral. Era alguien que Alejandro reconoció de inmediato. Diego, su hermano menor, desaparecido hacía años y dado por muerto. «¡Alto!», exigió Diego, con la voz firme pero temblando. «Detengan todo». La mansión quedó en silencio, como si hubiera congelado el tiempo. Alejandro parpadeó, incrédulo. «¿Diego? ¿Aquí? ¿Vivo?». Martina, aún temblando, se lanzó hacia él como un ancla, y algo en ese abrazo rompió por completo la escena. Diego la sostenía como si fuera lo más preciado, y Alejandro sintió un nudo en la garganta, un enredo de dolor y confusión. «Alejandro», dijo Diego, con los ojos oscuros, cansados, «esto no es lo que parece. No soy enemigo, pero hay cosas que debes saber, cosas que nadie quiso contarte». Una ola de murmullos creció entre la policía, el mayordomo tirado, y la vieja casa que ahora parecía un campo minado de secretos. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué tiene una confesión que destruye todo?», preguntó uno de los agentes, pero Diego alzó la mano para callarlo. «Martina es parte de esto. Sí, pero no como piensan. Ella no es la traidora. La traición viene de más adentro, de alguien que ni siquiera imaginan». Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. El peso era insoportable, y sin embargo, una chispa diminuta de esperanza le atravesó el pecho. Si había alguien que conocía lo oscuro de esta casa, era Diego. Y si estaba vivo, había razones ocultas, razones que tal vez podrían salvar lo que quedaba. Pero entonces el hombre sacó un sobre grueso de su bolsillo. Lo lanzó a los pies de Alejandro con un golpe seco. Esto es lo que hubieras querido ver hace años, lo que alguien se esforzó por esconder. Pruebas, fotos, conversaciones. Lo que llevó a tu desaparición, lo que ha estado manipulando todo desde las sombras. Alejandro miró el sobre, el nudo en su garganta se apretó. Lo abrió lentamente, mientras Martina permanecía pegada a Diego, ambos temblando y mirando a Alejandro como si de sus ojos pendiera la vida o la muerte. Y cuando al fin vio el contenido, se congeló. No eran solo documentos sobre corrupción, no solo una red de mentiras. Era evidencia de algo más sucio, más torcido. Su propia familia, su sangre. El verdadero enemigo no estaba afuera, estaba dentro. Alguien que amaba, alguien que le había dado la espalda. Alejandro levantó la cabeza, el universo girando peligroso y oscuro. Martina apretó la mano de Diego con fuerza, y él le susurró algo al oído que ni siquiera él alcanzó a oír. La puerta principal crujió otra vez, y un nuevo rostro apareció en el umbral, uno que Alejandro nunca imaginó volver a ver. «Alejandro, ha llegado la hora de que sepas toda la verdad», dijo una voz baja, fría. Y en un instante todo cambió. ¿Qué secreto tan devastador podía esconder esa voz? ¿Quién estaba detrás de la sombra que abrazaba la mansión? ¿Y cómo respondería Alejandro a la verdad que estaba a punto de descubrir? La tensión explotaba en el aire, y la historia, la verdadera historia, estaba lejos de terminar. La voz que cruzó la puerta era fría, como un filo cortante. Alejandro apenas logró mirar cuando la figura apareció en el umbral. Era Isabel, su esposa, Isabel Rivera, la mujer que todos creían perdida después de aquel escándalo que había destrozado la familia años atrás. «Isabel», susurró Alejandro, con la voz rota, sin entender. «¿Tú?». Ella entró despacio. Sus ojos eran un abismo oscuro, sin una chispa de la calidez que alguna vez tuvo. El silencio se volvió un terremoto en la sala. «Sí, soy yo», respondió con voz firme. «Y no vine sola». Un ruido seco cortó el ambiente. Una sombra se movió detrás de Isabel. Un grupo de hombres entró con paso firme, armas a la vista. Policías, pero con rostro desconocido. Alejandro sintió un frío gelatinoso recorrer su columna. «No, ¿son policías?», jadeó Diego, interrumpiendo. «Son mercenarios. ¿Qué está pasando aquí?». Antes de que alguien diera un paso, un disparo resonó. El vidrio de una lámpara estalló cerca de ellos, polvo y cristales cayendo como lluvia mortal.
Alejandro se lanzó hacia Martina, alejándola rápido. ¡Cúbranse!, gritó Diego, mientras el caos se desataba. Un segundo disparo, esta vez certero. Cayó uno de los hombres a la entrada, tambaleándose y gritando. Todos se tiraron al suelo. La mansión se convirtió en una guerra silenciosa. Gritos, órdenes, el olor a pólvora quemada. Martina apretó la mano de Diego con desesperación, como si ese contacto fuera lo único real que podía sostener en medio del infierno. Alejandro, con el corazón a mil, trataba de entender. ¿Qué tan lejos estaba la traición que ahora exprimía su vida? ¿Quién había armado todo esto? ¿Y por qué Isabel estaba metida en la pelea? Algo más está en juego, murmuró Isabel, mientras sus labios temblaban. Algo que ustedes nunca imaginaron. La verdad no es solo de ellos, es mucho más grande. Pero antes de que pudiera continuar, otro estruendo sacudió la casa, el sótano, un grito antiguo, un ruido que heló la sangre de Alejandro. Se levantó tambaleante y corrió hacia las escaleras. Diego y Martina lo siguieron, la adrenalina oliendo a miedo en el aire. Al llegar al sótano, la escena fue peor de lo que se temían. Don Ernesto, el mayordomo, ya no estaba en el suelo, había desaparecido. En cambio, frente a ellos, un panel en la pared se estaba desplazando lentamente, revelando un pasadizo oscuro. ¿Un secreto más?, jadeó Alejandro, con la garganta mordida por el nudo del miedo y la sorpresa. Sin pensarlo, bajó por esa abertura. El aire abajo era frío, húmedo y oscuro como la noche sin luna. Martina y Diego lo siguieron en silencio. Al fondo, una luz mortecina iluminaba lo que parecía una sala clandestina. Documentos, cajas, teléfonos apagados. Pero lo que atrapó la mirada de Alejandro fue una figura recostada en una camilla improvisada. Con un sobresalto, se acercó. Era un hombre pálido, boca abierta, respirando con dificultad. Cuando levantó la cabeza, Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. «Papá», jadeó antes de desplomarse. Era don César, su padre. El hombre, que creía muerto hacía años. El verdadero arquitecto de todas las mentiras y traiciones, escondido en la sombra, manipulando sin que nadie supiera. Su silencio no había sido ausencia, sino un plan que se tejía en secreto. Alejandro sintió que el pecho le explotaba. La traición no era de afuera, no, era sangre, sangre que le había mentido y jugado una partida mortal. Martina le sostuvo el brazo, con los ojos llenos de lágrimas. Diego se quedó firme, mirando la puerta. Atrás, en la oscuridad, Isabel susurró. «Y ahora todo está en tus manos, Alejandro. ¿Estás listo para pagar el precio?» Hubo un silencio corto, pesado, y luego otro ruido. Una respiración lenta, diferente. Alguien más estaba en esa sala. Algo se movió desde la penumbra. Alejandro se giró rápido. Nada. Solo una sombra que desapareció. Pero esa sombra llevaba algo en la mano. Algo que brilló por un instante. Un espejo roto. Y una voz, apenas audible, que dijo: «Esto no ha hecho más que empezar». El nudo en la garganta de Alejandro se apretó hasta querer romperlo. La verdad, la mentira, la familia, las traiciones, todo mezclado, sin salida clara. Y en medio de la oscuridad, una pregunta. ¿Quién estaba realmente detrás de esa sombra? El miedo se hizo frío. La mansión, una vez refugio, ahora era prisión. Y Alejandro sabía que para salir de ahí tendría que enfrentarse no solo a otros, sino a sí mismo. El rugido distante de sirenas se acercaba, pero dentro de esos muros, un secreto aún más peligroso seguía vivo. ¿Sería capaz de sobrevivir al verdadero enemigo? El silencio respondió con un suspiro, inquietante. El espejo roto brilló un instante más cuando la sombra desapareció en la penumbra. Alejandro temblaba. Las palabras de Isabel retumbaban en su cabeza, mientras el peso en el pecho le quemaba como nunca. Respiraba con dificultad, pero no podía apartar la mirada del oscuro pasadizo. La mansión parecía inhalar y exhalar un aire enrarecido, llamándolo a un abismo sin fondo. Martina apretó la mano de Diego. Sus ojos,
húmedos y grandes, reflejaban miedo y algo que parecía una súplica muda. Diego no parpadeó, pero su pulso era un tambor frenético dentro de su pecho. Alejandro se obligó a calmarse y a seguirlos un paso adelante. ¿Están seguros de que papá está vivo?, susurró Alejandro, la voz quebrada, casi un hilo. Martina asintió, pero antes de que pudiera responder, un crujido seco resonó detrás de ellos. Todos se giraron al unísono. La puerta por donde habían entrado comenzó a cerrarse sola, lento, inexorable. Por un momento, el silencio fue absoluto. El miedo los apretó. Eso no era posible. Nadie podía estar manejando esa casa desde las sombras. La lucecilla mortecina se apagó de golpe, sumergiéndolos en una oscuridad profunda. Un grito corto e inesperado atravesó el aire. No vino de ninguno de ellos, sino de un rincón a la derecha. Alejandro buscó su teléfono con manos temblorosas, intentando prender la linterna, pero quedó sin batería. Marta tosió, tragando saliva. Diego respiró hondo, apartando a Martina, y avanzó con cuidado. Entonces la voz apareció, sin cuerpo, sin figura. Era una voz conocida, rota y cercana. «Alejandro, ¿has olvidado quién eres?». El corazón le explotó en el pecho, la garganta se le cerró con un nudo de desesperación. «¿Es papá?», dijo, ahogado. Un frío helado bajó por su espalda. Pero lo que pasó después fue peor que el susto. Un destello de luz iluminó un rostro al otro lado del pasadizo. La figura se acercó lentamente, y cuando Alejandro la vio, la mandíbula se le desencajó. No era su padre. Era él, exactamente él, Alejandro Rivera, vivo, de pie, mirándolos con los ojos vacíos, fríos. «Yo soy la verdad», dijo esa réplica de Alejandro con voz mecánica sin humanidad. «La verdad que negaste, el secreto que enterraste bajo la mentira de tu familia». Martina dio un paso atrás, soltando lentamente la mano de Diego. Su cuerpo temblaba, incapaz de articular palabra. Diego fijó la mirada, incrédulo, sudando frío. «¿Qué está pasando?», susurró Diego, la voz rota. El otro Alejandro levantó una mano y de un movimiento rápido encendió un pequeño proyector. Las paredes de la sala clandestina se llenaron de imágenes y videos. Familiares, reuniones, secretos oscuros que Alejandro ni siquiera recordaba. Pero no eran solo fotos, sino grabaciones, pruebas vivas donde la figura hablaba con una voz distorsionada, revelando, acusando, confesando. «No fue mi desaparición», dijo la sombra. «Fue un escape, una construcción, un doble juego para sobrevivir y destruir. Tú, nunca fuimos uno, Alejandro». Alejandro retrocedió. Las lágrimas le salían sin control. Su mente giraba perdida. ¿Cómo podía haber un otro igual a él, con su misma voz, su cara, sus movimientos? Su propio reflejo lo traicionaba. «¿Quién eres?», logró decir con voz temblorosa. «¿Qué diablos quieres de mí?». La réplica pareció sonreír, o al menos esa fue la impresión, aunque su rostro era frío como el hielo. «Soy tú, pero la parte que decidiste olvidar, el lado que pagó el precio de tus decisiones. Soy el secreto enterrado en esta casa, el fantasma real que maneja los hilos». Martina tomó aire, finalmente rompiendo el silencio. Yo no soy la traidora, ni Isabel, ni tu hermano. Eres tú, Alejandro. Siempre lo fuiste, y ahora todos pagamos por ello». Un ruido fuerte golpeó la puerta detrás de ellos. Pisadas rápidas, decididas. «¿Otra visita?», pensó Alejandro, todavía temblando. Pero no. La puerta fue derribada de un solo empujón, y una figura llena de tatuajes, con ojos feroces y sonrisa siniestra, entró en la habitación. Sostenía un maletín pesado, y sin pedir permiso ni explicación, lo dejó caer en el suelo. Con un clic, la tapa se abrió, mostrando filas de fotografías, videos y un único cuerpo escondido bajo una lona estirada. Alejandro se acercó, incapaz de apartar la mirada. El rostro bajo la lona no era otro que él, pero con marcas de tortura, ojos vacíos como los de Don Ernesto, su doble, su sombra muerta. «Tu otra vida», dijo el hombre con voz grave. «El verdadero Alejandro Rivera que creyeron desaparecido está aquí».
Y la guerra apenas empezó. El silencio cayó. Los tres se miraron sin palabras. El peso era insoportable. Alejandro sintió que todo, absolutamente todo, se desmoronaba al mismo tiempo que una oscura certeza crecía en su corazón. No conocía ni su propia historia. Martina rompió en sollozos. Diego quedó paralizado. Y Alejandro, con la mano temblorosa, apartó la lona un poco, para volverse a encontrar con el reflejo más aterrador que jamás había visto. Y en medio de esa sala perdida, la única pregunta que quedó fluyendo en el aire, pesada como una sentencia. ¿Quién había estado viviendo esta mentira todo este tiempo? El espejo roto no había sido solo un objeto. Era el símbolo de un doble juego mortal. Y Alejandro estaba atrapado en la peor de las trampas, la suya propia. El eco de sus propios pasos fue la última señal antes de que la oscuridad se tragara todo otra vez. Todo cambió. Todo quedó en duda. Y ahora, ¿quién era realmente Alejandro Rivera? El silencio se rompió con un crujido seco. La puerta derribada que Alejandro había visto comenzar a cerrar, ahora estaba abierta de golpe. El grupo se tensó. El sudor le corría por la frente. El pecho le latía como un martillo. Alejandro miró el cuerpo bajo la lona. Su doble, sí. Pero algo en ese momento hizo que un frío distinto le recorriera la espalda. No era solo el horror de ver esa imagen. Era el hecho de que esa no fuera la peor noticia. No, no aún. Un ruido a sus espaldas lo hizo girar. La luz mortecina mostraba a Isabel, con los ojos brillando, pero no de miedo, de triunfo. Sostenía en sus manos un pequeño dispositivo, una especie de grabadora antigua. «Esperen», dijo ella con la voz firme, una sonrisa torcida cruzándole los labios. «Antes de que sigan creyendo cualquier cosa, hay algo que deben escuchar. Algo que cambiará absolutamente todo». Martina y Diego la miraron, desconfiados. Alejandro apretó la lona un segundo. Esa sensación opresiva en el pecho ya era insoportable. Pero no pudo apartar la mirada de Isabel. Ella pulsó el botón y una voz comenzó a sonar. Una voz vieja, rasposa, conocida. Era una grabación. Palabras dichas hace años. Voces entrecortadas que jamás debieron salir a la luz. «Alejandro, lo que vas a escuchar es la verdad que te ocultaron. La sangre que crees tuya no lo es. Esta familia nunca fue lo que parece. Tú no eres hijo de don César. Lo siento, pero esa mentira fue tu condena». El estallido en la sala fue instantáneo. Alejandro sintió que el cabello se le erizaba. La mano le golpeó el pecho, como si le hubieran atravesado un puñal. Martina se llevó una mano al rostro, y Diego quedó estático, incapaz de respirar. «¿Qué dijiste?», logró murmurar Alejandro, la voz quebrándose, arrastrada por el miedo y la incredulidad. Isabel bajó la voz. «No es solo eso. Yo tampoco soy quien creen, y menos aún tú, Alejandro». Un silencio tenso llenó la habitación. Los murmullos comenzaron a crecer afuera. Voces ajenas se acercaban, mezcladas con pasos apresurados y tiros lejanos. «Nos mintieron a todos», continuó. «La verdad es que tú, Alejandro, eres hijo adoptivo, adoptado por don César después de que un oscuro negocio de familia destruyera tu verdadera sangre. Y esa sangre está mucho más cerca de lo que imaginas». Alejandro apoyó las manos contra las paredes, temblando. La realidad se fracturaba como ese espejo roto que había visto antes. Cada fragmento cortaba algo dentro de él. «Entonces, ¿quién soy realmente?», preguntó. La voz apenas un hilo, la desesperación humedeciéndole los ojos. «Eso», Isabel sonrió cruel, «es lo que ellos querían que nunca supieras, que nunca descubrieras». Un ruido sordo irrumpió de golpe, apagando la luz de la sala clandestina. Todo quedó a oscuras, salvo las luces lejanas que entraban por una rendija. Diego agarró la mano de Martina con fuerza. Alejandro buscó algo sólido para aferrarse, pero todo parecía esfumarse. La tensión era un peso en su espalda, una carga que amenazaba con quebrarlo. «Y hay más», dijo una voz detrás de ellos, profunda, desconocida. Ojos fríos. Tenía en las manos una carpeta gruesa. Alejandro quiso dar un paso atrás, pero sus piernas se negaron. La voz resonó grave. «Yo fui la mano que sembró la traición.
y también la que mantuvo el secreto oculto esta última década. Isabel respiró hondo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, un estallido resonó cerca, seguido de gritos y pasos que bajaban por la escalera. «Nos quedamos sin tiempo», gritó Diego, la voz temblando. «Algo grande está por ocurrir. Y ya no estamos solos». La oscuridad los cerró como una tumba. La pregunta que quedó flotando, oscura y pesada, era una sola. Si Alejandro no era de sangre Rivera, ¿quién lo había traicionado realmente? ¿Y qué buscaba esa familia oculta, escondida en las sombras, que ahora jugaba con vidas a su antojo? El ruido del dispositivo todavía vibraba en el aire, pero la voz que parecía guardar todos los secretos, esa voz, se había esfumado. Solo quedaba un silencio, y el miedo de no saber qué sería lo próximo. Y la pregunta que quemaba peor que el filo de una navaja. ¿Podría Alejandro confiar alguna vez en sí mismo? ¿En alguien? Nada estaba claro, y la batalla apenas empezaba. El silencio en esa sala era tan denso que casi podía tocarlo. El corazón de Alejandro latía a 1000 por hora, como si quisiera salirle del pecho. La noticia de la grabación lo había dejado helado, sin aire. No era hijo de don César, no era Rivera. De sangre. Eso le explotaba en la cabeza. Y justo cuando pensaba que ya nada podía sorprenderlo, el hombre con la carpeta empezó a hablar. «Tengo algo más», dijo, con voz grave y baja. Algo que nadie esperaba. Alejandro, Martina y Diego intercambiaron miradas apenas. La tensión creció, llenando el cuarto como un veneno invisible. El hipo abrió lentamente la carpeta y sacó un sobre grueso, amarillo y arrugado. Lo tenía marcado con una fecha exacta, 20 años atrás. «Esto va a sacudirlos», murmuró. «Son documentos secretos, cartas y un testamento». Alejandro sintió un peso aplastarlo. «Un testamento después de tantos años». «¿De quién?», preguntó. La voz apenas un susurro ahogado. El hombre no contestó de inmediato. Sacó un papel doblado con cuidado y, frente a ellos, empezó a leer. «Yo, César Rivera, en pleno conocimiento y previo a mi desaparición, dejo constancia de un hijo legítimo, no Alejandro. Mi verdadero heredero es...». La sala quedó en un segundo de oscuridad. La voz se cortó. Los ojos de Diego brillaron con horror y sorpresa. Martina apretó con fuerza los dedos, mientras Alejandro sentía que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Qué dijiste?», susurró Diego casi sin aliento. El tipo tragó saliva y siguió. «Dejo todo lo que poseo a mi otro hijo, Ignacio Rivera, mi sangre verdadera. Alejandro fue adoptado en secreto para cubrir una deuda, una traición que destruyó a mi familia. Era mucho, demasiado para digerir en un instante, pero había más. Un ruido seco. Un golpe fuerte, y la puerta cayó de golpe. Todos se giraron bruscamente. En el umbral apareció una mujer joven, de cabello rojizo, mirada desafiante y cuerpo firme, empujando con fuerza entre hombres armados. «¡Ignacio!», gritó con voz clara. «Nunca pensé que te encontraría aquí». La sorpresa paralizó a todos. La figura que se asomaba no era una desconocida. Era alguien que parecía salir de la nada, pero que llevaba años en la sombra de esa familia. Alejandro tragó saliva. Incapaz de decir palabra, la mujer avanzó con paso decidido, lanzando una mirada helada a Isabel, al hombre con la carpeta, a todos. «La familia Rivera está llena de mentiras, y yo soy la otra verdad que debería conocer», dijo, sin soltar un tono de reproche. «Ignacio Rivera, tu hermano que todos creyeron muerto». Martina, con lágrimas rodando por sus mejillas, apenas susurró. «¿Qué? ¿Otro hermano?» «No uno cualquiera», interrumpió la mujer. «El verdadero dueño de este castillo de cartas, el que estuvo detrás de todo desde el principio, y quien, en la oscuridad, dirigió cada movida». Alejandro sintió el mundo temblar a su alrededor. Más traiciones, más secretos ocultos en las grietas de su vida. ¿Por qué ahora?, apretó Alejandro con rabia. ¿Por qué venir aquí como una sombra para destruirlo todo? La mujer se acercó, sin miedo, con algo que parecía cansancio y decisión en la mirada. «Porque la verdad duele, y porque ya no puedo callar. Ignacio no está muerto.
Él me enseñó todo. Él fue la mano invisible que pavimentó el camino para desaparecerte a ti, para apoderarse de la fortuna y sembrar este infierno. Gritos y murmullos estallaron detrás de ella. La tensión se convirtió en un grito ahogado de miedo y rabia. «Pero hay algo más», susurró la mujer. «Algo que redefinirá todo. Alejandro, ¿quieres saber quién dio la orden final para que desaparecieras?» Antes de que alguien pudiera responder, un disparo tronó brutal, atravesando el aire con un silbido afilado. La mujer cayó al piso, con una mano sobre el pecho, la otra extendida hacia Alejandro. Sus ojos se encontraron y en ese instante todo cambió. «Fue tu propio hermano», susurró con voz rota. «Diego». El nudo en la garganta de Alejandro se volvió acero. Miró a Diego, que se quedó inmóvil, los ojos abiertos como platos, sin saber si negar o huir. La mansión explotó en un caos total. Gritos, disparos, pasos apresurados. Alejandro sintió la sangre latir en sus oídos, el miedo y la traición mezclándose en cada latido. Todo se había derrumbado. Pero ahora quedaba la pregunta que nadie podía evitar. ¿Quién era el verdadero enemigo dentro de esa familia? ¿Y cuánto tiempo llevaba jugando con ellos? El eco del disparo aún retumbaba, y entre el humo una sombra se movía, más oscura y peligrosa que nunca. El juego solo acababa de empezar. El disparo resonó en la sala, y todo se ralentizó por un segundo. Alejandro sintió que el mundo daba vueltas. El pecho le dolía con cada latido y la voz de la mujer caída aún vibraba en sus oídos. Diego estaba detenido, congelado, como si el aire le faltara. Martina temblaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, y la mansión, esa casa que parecía haberse tragado cada secreto, se hizo más oscura y pesada que nunca. Pero entonces un sonido inesperado cortó en silencio. Un leve clic mecánico, seco y frío. Todos giraron la cabeza hacia el maletín que había dejado el extraño hombre con tatuajes. El maletín, abierto, empezó a emitir una luz roja intermitente. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Diego con la voz rota. Alejandro se acercó, temblando, y vio que era una bomba pequeña, casi sofisticada, lista para explotar. El estómago le dio un vuelco que le sacudió todo el cuerpo. Martina gritó, un grito desgarrador, mientras Diego apartaba a la gente de la sala. «Todos fuera», ordenó, voz firme pese al miedo. La estampida fue brutal. Gritos, pasos apresurados, cristales rotos al volar por el impacto de la explosión. La mansión sacudió sus cimientos. Alejandro cayó de rodillas, con la mano presa en el pecho, incapaz de pensar. Le ardía el cuerpo, la garganta seca. Pero mientras el humo y la destrucción llenaban el aire, algo cambió dentro de él. Porque no fue el caos lo que le dejó sin aliento esta vez. Fue la voz que logró escuchar, desde algún rincón, rota y casi inaudible. «No eres hijo de nadie, eres el hijo del enemigo». Alejandro miró hacia donde venía el susurro, el nudo en la garganta apretándole el alma. Entre el polvo y las sombras, una figura emergió. Era Ignacio, el hermano muerto, levantándose con una sonrisa oscura y unos ojos que parecían fuego. Tenía sangre en las manos, no la suya, sino de alguien más. «Así es», dijo caminando hacia él. «La verdad no es solo que no eres Rivera de sangre. Eres hijo del hombre que destruyó a esta familia, al que ustedes llaman el traidor, mi padre verdadero». El aire se congeló. Alejandro sintió que le faltaba el aliento, que la realidad se rompía en 1000 pedazos. Ignacio levantó la voz, mostrando una carpeta con pruebas, documentos oficiales, pruebas biológicas. «Tu padre fue el que nos vendió, el que aseguró nuestra caída, y tú sin saberlo has vivido gracias a su mentira. ¿Creías que todo esto era un juego familiar? No, esto es una guerra de sangre, y tú eres el botín». Martina, casi débil, se aferró a Diego, que miraba el suelo, abatido. Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Por qué?», jadeó. «¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué jugaron conmigo como si fuera un peón?» Ignacio sonrió, cruel, y sacó un pequeño sobre lacrado. «Porque siempre supieron que al final caerías, pero nadie esperaba que cayeras tan profundo.
ni que tu propia sangre conspirara en las sombras. El cuarto quedó en un silencio aterrador. La única luz era la alarma roja y la sombra de un secreto demasiado grande para entender. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas, y lo que leyó le congeló la sangre. Desde hace años, Alejandro es vigilado, manipulado y usado como una pieza para destruir a la verdadera familia Rivera. Estos documentos prueban que su adopción fue un plan maestro, para infiltrarlo, para controlar su destino. Pero ahora, Alejandro, tu tiempo se acaba. De repente, un ruido seco lo sobresaltó. La puerta trasera de la sala se abrió de golpe. Una mujer con rostro desconocido entró, vestida con un traje oscuro, ojos llenos de determinación. «Soy Valeria», dijo, la voz incendiaria, «y he venido a salvar a Alejandro porque él no es una víctima, sino la clave para hacer caer a todos los que creen controlarlo». Alejandro la miró, sin entender nada, con el pecho hirviendo y la mente en 1000 pedazos. ¿Salvar? ¿De qué? De todos ustedes. La mujer asintió, con un brillo feroz. Esta historia no es lo que creen. La verdadera traición está en otro lado. Y tú, Alejandro, eres la última bala que tiene la justicia para acabar con todo este infierno. Un silencio absoluto. Todo se detuvo. Pero justo cuando Alejandro quiso hablar, la casa se estremeció de nuevo y las luces parpadearon. ¿Quién tiraba los hilos? ¿Quién era realmente el enemigo? Y lo más importante, ¿podría Alejandro confiar en alguien alguna vez? La voz de Valeria resonó en la oscuridad. «Prepárate, porque esto apenas comienza». Y el eco de sus palabras se perdió en el humo, dejando todo en llamas y en duda. ¿Qué harás tú si todo lo que creías es mentira? El estallido de luces rojas se mezclaba con el humo y el ruido ensordecedor. Alejandro temblaba, con el corazón martillando y la garganta seca, mientras Valeria hablaba con voz firme, como un disparo en la oscuridad. Pero entonces el aire se cortó de repente. Un clic seco, un chasquido metálico. La bomba que creyeron desactivada empezó a pitar, frenética y ominosa. Gritos. Todos hicieron salto atrás, ojos abiertos, manos buscando en vano cubiertas. Diego gritó algo indistinto mientras el calor comenzó a subir. El tiempo corría, los segundos se derretían y congelaban a la vez. Y justo cuando parecía que la explosión iba a destrozarlo todo, silencio. Un silencio brutal que retumbó en los oídos de Alejandro. El contador se había detenido en 0. ¿Una falsa alarma? No. La luz roja de la bomba se apagó rápido, y una voz fría salió de un altavoz oculto. «No hoy, Alejandro. No tan fácil». Todos se quedaron paralizados. El miedo les carcomía el pecho. Pero lo peor estaba por llegar. Del fondo del pasadizo emergió una figura vestida con un traje negro impecable, con un rostro que Alejandro conocía demasiado bien. Un hombre al que creyó muerto hacía años, alguien del pasado enterrado bajo capas de engaños. «Tú». Alejandro apenas logró articular. «Así es, hermano», dijo el hombre, una sonrisa cortante como navaja. «Ignacio Rivera». «Sí, estoy vivo, y estoy listo para que todo termine». La declaración cayó como bomba dentro de la bomba. El frío recorrió la espalda de Alejandro y un nudo se le clavó en la garganta. Martina soltó un grito ahogado y se apartó, como buscando un rincón donde esconderse. «¿Por qué?», logró decir Alejandro, la voz quebrada. «¿Por qué fingir la muerte? ¿Por qué todo este infierno?». Ignacio dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de rabia y verdad. Porque había que desaparecer para que nadie supiera la verdad que siempre ocultaste. Que no solo no eres el hijo legítimo, sino que tampoco eres realmente Alejandro. El silencio se hizo una bola aplastante. «¿Qué dijiste?», exclamó Diego, con la voz rota. Ignacio alzó una mano para calmarlos. Su tono se volvió un susurro mortal. «Este Alejandro que ven aquí no es Alejandro, no el verdadero. Él es una copia, un muñeco, la pieza clave de un plan despiadado para tomar el poder y destruir a la familia Rivera desde adentro». El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. «¿Una copia?», susurró, temblando. «¿Eso significa que yo...?» Ignacio asintió, sin mover un músculo más que sus ojos que no parpadeaban. «Fuiste creado
programado para desaparecer y ser reemplazado, para que el verdadero Alejandro, el heredero legítimo, pudiera vivir escondido, protegido hasta que fuera seguro salir, hasta que él estuviera listo para retomar lo que es suyo. El suelo pareció abrirse bajo ellos. Martina dejó caer sus lágrimas sin control, respirando como si le faltara el aire. ¿Y ese verdadero Alejandro dónde está?, preguntó con voz rota. Ignacio sacó un sobre viejo de la chaqueta y lo lanzó a los pies de su hermano falso. Alejandro abrió el papel con manos temblorosas. Era una foto, una imagen borrosa, pero clara. Un niño, idéntico a él, parado en un jardín con una expresión que quemaba el alma. Al lado, una nota escrita a mano. La verdad está contigo. Alejandro, si alguna vez quieres conocer quién eres, sigue el sonido del reloj roto. Alejandro levantó la mirada, golpeado, sin aliento. ¿Reloj roto? ¿Qué significa eso? Ignacio esbozó una sonrisa torcida. Significa que el juego apenas comienza. ¿Y qué? El verdadero Alejandro está más cerca de lo que imaginas, esperándote, vigilándote. Antes de que pudieran reaccionar, un sonido sordo golpeó la pared. Un mecanismo secreto se activó. La pared comenzó a deslizarse, revelando una pequeña habitación oculta que nadie sospechaba. De inmediato, un reloj antiguo con las manecillas congeladas aparecía al fondo, cubierto de polvo pero imponente. Una voz, fría y desconocida, reverberó en la sala oscura. ¿Buscas la verdad? Solo el reloj roto sabe dónde comienza el final. El aire se volvió hielo en los huesos de todos. Alejandro sintió que el nudo del miedo le estrangulaba la voz. ¿Cómo iba a encontrar la verdad si ni siquiera sabía quién era? Y justo cuando fue a dar un paso hacia el misterio, un disparo cortó la tensión como un relámpago. Todos se agacharon al instante entre gritos y caos. Pero el disparo no fue hacia ellos, sino hacia el reloj. La punta de una bala atravesó el cristal y el reloj explotó en 1000 pedazos, esparciendo vidrios como cuchillas por el suelo. El silencio volvió. Un silencio mortal que solo respondía con susurros. ¿Quién disparó? ¿Contra quién? Y sobre todo, ¿quién seguiría vivo después de esto? El eco del disparo todavía vibraba en el aire cuando la sala quedó sumida en un silencio pesado, sofocante. Alejandro respiraba con dificultad. El pecho le ardía como si un puño invisible lo apretara sin clemencia. Las piezas del rompecabezas parecían recalcar una verdad brutal. Él no era dueño de su historia. Y en ese instante, una calma peligrosa se coló entre los escombros. Ignacio, de pie, sereno y terrible, dirigió una mirada helada hacia su hermano falso. El brillo de sus ojos era fuego que quemaba cualquier atisbo de esperanza. La copia ya no podía esconderse detrás de sus dudas. «No más mentiras», dijo Ignacio con voz rouca. «Esta familia está rota desde hace décadas, y yo he venido a cerrarla de una vez por todas». Alejandro sintió un nudo apretarle la garganta. Sus manos temblaban, sudor frío manaba en sus palmas. Miró a Martina, que se aferraba a Diego con temblor contenida, sus ojos suplicando un respiro en medio del infierno. De repente, un leve clic le hizo girar la cabeza. En un segundo, la mirada de todos se posó en la esquina donde Valeria apareció con decisión inquebrantable. «Esto termina aquí», exclamó con fiereza. «No permitiré que esta red de traiciones y mentiras siga sepultando vidas inocentes». Ignacio sonrió, torcida y amarga. Pero antes de que pudiera reaccionar, Valeria disparó primero. Un disparo certero que atravesó la mano de Ignacio, haciendo que cayera al suelo, maldiciendo. Un caos inmediato estalló. Gritos, pasos, órdenes que retumbaron como un trueno súbito. Alejandro cayó de rodillas. Su respiración agitada perforaba el silencio entre la lluvia de cristales y escombros. La mansión temblaba, no solo por la batalla física, sino por el huracán de secretos destruyéndose a su alrededor. Martina lloraba, sollozos quebrados que rasgaban el alma, mientras Diego la sostenía firme, con una mezcla extraña de rabia y resignación. «Alejandro», murmuró Diego, «ya supiste quién eres, pero ahora toca decidir qué harás con eso. ¿Vas a dejar que esta guerra te destruya o vas a pelear por la verdad, por ti mismo?» Alejandro levantó la mirada. Su cuerpo dolía. El corazón parecía casi detenido.
pero en sus ojos comenzaron a encenderse brasas. No era el heredero, no era Sangre Rivera, no era la sombra que temió ser. Era mucho más. Se levantó tambaleante, apretando los puños con rabia y tristeza, cargando todas las mentiras y traiciones como una armadura rota. «No permitiré que me usen más», dijo con voz áspera, firme como el acero. «Esta historia no termina en la oscuridad. La verdad saldrá a la luz y pagaré el precio. Pero no caeré. No ahora». El silencio volvió un instante antes de que las sirenas se acercaran con furia, luces rojas que iluminaban la destrucción. Martina limpió las lágrimas, respiró profundo y asintió. «Entonces empecemos a desenredar las mentiras, juntos». Afuera, la policía llegó con fuerza, mientras en el interior de la mansión, Alejandro ya no era una víctima. Era el hombre que sabía que la guerra real apenas comenzaba, pero que esta vez estaba listo para pelearla hasta el último latido. La oscuridad retrocedía, pero la verdad brillaba con una luz salvaje. «Atención, tienes que suscribirte ahora. No permitas que estas historias exclusivas desaparezcan de tu vida. Si quieres descubrir más secretos, más giros que te van a dejar sin aliento, este es el momento de actuar. Destruye el botón de like ahora. Dale con fuerza para que el algoritmo sepa que esta comunidad está viva y lista para más. Inunda la sección de comentarios. Quiero leer tus reacciones, teorías y aquel suspiro que se te escapó. Este final no es solo mío, es de todos ustedes. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de sostener este canal con cada suscripción, cada like, cada palabra. Vamos, haz que esta historia siga viva. El juego continúa, y tú eres parte de él.